hoy estamos de enhorabuena. Comienza la andadura del nuevo programa de salud de 101 Televisión, Más Salud. Semanalmente queremos encontrarnos con ustedes, con la actualidad sanitaria, con médicos que nos hagan entendible y nos hagan accesible sus enfermedades, para que entre todos podamos ir creciendo compartiendo. Es para nosotros una oportunidad magnífica de conocer lo que ustedes necesitan y también un foro especial para que los médicos puedan expresarse y comunicar todas las novedades y todas las buenas noticias que hay para los pacientes. Por tanto, semanalmente nos veremos aquí en Más Salud en 101 Televisión. Comenzamos con la actualidad de este primer programa. La actualidad se refiere a la campaña de la vacunación de la gripe, tan importante como es año a año. Es importantísimo vacunarnos por la gripe por toda la cantidad de enfermedad que podemos evitar a través de la vacunación. Si nos vacunamos ahora, cuando empieza el frío, nosotros tendremos los anticuerpos necesarios para cuando los virus sean, a final de diciembre o inicio de enero, sean los más perjudiciales, los más perniciosos para nuestra salud. Por tanto, no es una opción vacunarse o no, deben vacunarse todos los grupos de riesgo que ahora voy a compartir con ustedes. Deben vacunarse las personas que son mayores de 65 años. Deben vacunarse también las mujeres embarazadas en cualquiera de sus trimestres. Deben vacunarse personas que tienen enfermedades crónicas, como pueden ser la diabetes, como puede ser una enfermedad cardiovascular importante. Y luego nos tenemos que vacunar también las personas que cuidamos de otros, los médicos, los profesionales de la salud, las personas que trabajan como bomberos en servicios que son esenciales para nuestra convivencia y para nuestro desarrollo de la sociedad. Por tanto, el tema de la vacunación de la gripe es un tema importantísimo que deben agendar y que solo deben acercarse a su centro de salud para que les faciliten la cita para poder vacunarse de la gripe. Nunca vacunarse es una opción que no es científica, todo lo contrario. La evidencia científica nos dice que la vacunación de la gripe evita mucha morbilidad, por tanto enfermedad, y evita muchas muertes. Por tanto, tenemos que apostar siempre por la vacunación de la gripe. Acuda a su centro de salud y seguro que le darán cita para que usted pueda vacunarse si está dentro de esos grupos que necesariamente se tienen que vacunar. Si tienen alguna duda porque sufran una enfermedad muy concreta, genética o una inmunodeficiencia concreta, acudan a su médico de familia, que él les resolverá la duda a propósito de si es conveniente o no vacunarse. Por tanto, está activa actualmente en Málaga, en nuestra Málaga, la vacunación de la gripe. No dejen de hacerlo, por favor. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a empezar en nuestro primer programa con una entrevista que tenía muchísimas ganas de tenerla. ¿Por qué? Porque hoy contamos con el doctor Vicente Lavarga, un traumatólogo especialista en medicina deportiva, que es uno de los grandes representantes de la innovación en los tratamientos traumatológicos aquí en Málaga y por tanto un privilegio contar con él. Buenas, doctor Vicente Lavarga. Buenas tardes, Juan Antonio. Pues bien, como bien sabe, queríamos contar con usted en este primer programa de Más Salud porque queremos darle buenas noticias a nuestros televidentes, a los pacientes que quieran saber de un tema muy concreto que es muy actual, que es las terapias regenerativas. Las terapias que ahora están muy en boga y que queremos que usted sea capaz de hacérnoslas lo más entendible para el resto de los mortales, para nuestros televidentes. Muy bien. ¿Qué sabemos o qué decimos cuando ofertamos, o usted oferta en su consulta, en el centro CANDE en Inacua? ¿Qué oferta usted cuando a un paciente le dice que hay una posibilidad de tratamiento con terapia regenerativa? Esta la utilizamos sobre todo en lesiones que son lesiones crónicas, o sea, lesiones que se han producido durante el tiempo por el sobreuso. La mayoría de las lesiones deportivas son o bien por un traumatismo o la gran mayoría, sobre todo las tendinosas o las de cartílago, son por sobrecargas continuadas.
que al final acaban desencadenando en una artrosis, por ejemplo. Sí, normalmente el paciente cuando tiene este tipo de patología, inicialmente acude a su médico y habitualmente pues siempre hay un tratamiento que es un tratamiento farmacológico y un tratamiento a veces hasta fisioterápico, ¿no? Pero llega un momento en donde se encuentra el límite a ese tratamiento, ¿no? Y entonces es cuando este tipo de terapias pueden ayudar a ese tipo de pacientes. Hombre, sobre todo porque intentamos volver al principio. O sea, los tratamientos farmacológicos o fisioterápicos alivian la sintomatología, pero no corrigen la causa. La gran revolución con las terapias regenerativas o terapias celulares que le llaman es que podemos volver al principio, o sea, resetear. O sea, en muchos casos curar ese tejido que está degenerado, dañado, y en otros muchos casos dar 2 pasos atrás en lesiones que hasta ahora no teníamos tratamientos. La verdad que ha sido una revolución en cuanto a que hasta ahora no teníamos solución para estos casos. Entonces entiendo que le estamos diciendo a los pacientes que estamos teniendo nuevas soluciones para antiguos problemas. Sí, de hecho, en el mundo de la traumatología, lo que más se está publicando en la literatura científica en los últimos 5 años es en medicina regenerativa. O sea, en la parte, pasa casi todas las especialidades, la parte quirúrgica o la parte técnica está muy avanzada y es complicado innovar mucho ahí. Pero en la parte preventiva y en la parte regenerativa es lo que más estamos avanzando. Porque hasta ahora se consideraba que no era posible, pues no, lo es. Claro, esa ventana de oportunidad, esos nuevos tratamientos a los que se puede beneficiar los pacientes, a mí me gustaría que lo vayamos reduciendo a cosas concretas, ¿no? Eso, básicamente la regeneración tiene como 3 pilares. Por un lado están los factores que estimulan que se regeneren las células, que son los factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas. Factores de crecimiento con el plasma rico en plaquetas, que ahora entraremos en ese tema. El otro pilar son las células madre, que es el material noble para que crezcan los tejidos, y el tercer pilar es el andamiaje sobre el cual se monta todo lo demás, que es en el que vamos un poco más retrasados. O sea, nosotros somos capaces de regenerar tejido muscular, regenerar tejido hepático. Nos cuesta hacer un órgano. Ese es el siguiente paso. Ahora tenemos la estructura sobre todo en las células y en los factores estimulantes. Hoy, si quieres, podemos charlar de los factores estimulantes para ir centrando un poco el tema. Cada vez hay más personas que se acercan a nosotros, a los médicos, y nos dicen: mire usted, me han hablado de una nueva terapia, del plasma rico en plaquetas, eso cómo es, cómo se obtiene, cómo se hace, cómo no se hace. Vamos a focalizar hoy el tema del plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Eso, vamos a empezar por qué son las plaquetas. O sea, todos conocemos las plaquetas como las células de la coagulación. Entonces, cuando tú tienes una herida, las plaquetas llegan por la sangre al foco de la herida y lo primero que hacen es pegarse para hacer un coágulo y hacer lo que nosotros llamamos hemostasia, que deje de sangrar. Entonces, una vez que se pegan, se activan. Entonces, las plaquetas son como contenedores. Están llenas de unos gránulos, gránulos alfa, gránulos delta, y esos gránulos están llenos de proteínas, que son los factores de crecimiento. Una vez que ha llegado la plaqueta a la herida, se activa, se vuelca, y esas proteínas, que hay como 200 descritas ya, tienen efectos señalizadores para que empiece la regeneración de los tejidos. Claro, es como si nosotros, a través del camión que puede suponer la plaqueta, llevamos a la lesión las proteínas y los factores de crecimiento que pueden ayudar a regenerar esa lesión. Claro, eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, cuando un tejido o tiene poca circulación, o sea, la sangre es la que lleva la vida, si hay poca sangre o el tejido que está muy envejecido, muy degenerado, lo que debemos hacer es aislar estas plaquetas con todo su contenido, concentrarlas para aumentar la cantidad y depositarlas en el sitio. Y ahora lo hacemos con medidas de imagen para que sean exactas. Se basa en eso. Uno utiliza, y nuestros televidentes lo tienen que saber, plaquetas del mismo. Claro. ¿Cómo se extraen las plaquetas? Son tratamientos autólogos, una simple extracción de sangre, como para una donación o para un análisis de sangre. Uno saca sangre, sí, la mete, entendemos, en una máquina. Claro, se mete en una centrífuga. Lo que hay que tener claro es que ni todas las terapias celulares son iguales, ni todos los pacientes requieren el mismo tipo de terapia. O sea, tú sacas la sangre, que es igual en todo el mundo, más o menos. La crecimiento plaquetaria puede tener pequeñas oscilaciones. Y ahora, según cómo tú las centrifugues y según la parte que tú extraigas, obtienes un producto u otro. O sea, concentrado plaquetario con mayor concentración de plaquetas, con menor concentración de plaquetas,
con mayor concentración de factores de crecimiento aislados, se llama un lisado plaquetario. Según donde la vayas a aplicar, juegas con eso. No utilizas lo mismo en cada caso. Una vez que usted ya tiene las plaquetas del paciente que se las ha extraído, la ha pasado por la centrifugadora y ya las tiene en una jeringa, usted luego las deposita en el tejido que usted quiere regenerar. Claro, de eso se trata. O sea, aquí lo complicado es indicar que es algo regenerable, tratable con el plasma rico en plaquetas. Porque ¿qué tipo de enfermos se podrían beneficiar de este tipo de nuevo de terapia de plasma rico en plaquetas? En principio esto empezó a utilizarse como tratamiento de operaciones tendinosas. De hecho esto se hizo famoso porque allá por 2010 el tenista Rafael Nadal tuvo una lesión en la rodilla del tendón rotuliano y lo trataron con el plasma. Claro, nuestro gran Nadal ha abierto no solo campos en el deporte, sino también en la medicina. Entonces, empezó con las lesiones tendinosas crónicas. Las tendinitis famosas, que ya no se llaman así, se llaman tendinopatías, que no se curaban, empezaron a ser resolvibles con el plasma rico en plaquetas. Pero luego se ha visto que es muy efectivo en lesiones articulares crónicas, en el desgaste del cartílago, en la artrosis, que es lo que todos antes después estamos condenados a padecer de una forma u otra. Claro, muchas veces vienen pacientes que son jóvenes o de mediana edad, que tienen práctica deportiva y entienden que pueden ser los que se benefician de estas terapias innovadoras nuevas, del PRP, del plasma rico en plaquetas. Pero usted me está diciendo que también hay buenas noticias para personas más mayores que no hacen práctica deportiva, pero que tienen enfermedades degenerativas también, como la artrosis. Claro, y además que me pasa mucho en la consulta. Tú al paciente le ofertas el tratamiento y le comentas que sí, le has tratado a un futbolista, has tratado a un jugador, te dice, sí, pero es que yo no soy un deportista de élite. Digo, no, claro, es que te consultan, no, es que yo ya soy mayor, es que yo ya tengo mis rodillas mal. Pero sí tenemos buenas noticias para ello. Porque lo bueno es que este tipo de tratamiento que se empezó con los deportistas de élite se puede aplicar a cualquier persona con una patología y además con un coste bastante razonable. O sea, que no estamos hablando de grandes tratamientos y grandes costosos, son tratamientos simples y bastante asequibles. No estamos hablando de presupuestos que solo están al alcance de deportistas de élite. No, está al alcance de todas las personas porque las patologías las presentamos todas. Normalmente un paciente necesita que le introduzcan estos plaquetas más de una vez, solo una vez. Depende mucho del tipo de patología. El protocolo estándar suele ser 3 infiltraciones separadas entre 1 y 3 semanas. Aquí lo que se trata es que tú estimulas que los tejidos crezcan, se regeneren. Eso tiene tiempo y requiere un estímulo continuado. Entiendo que el médico y el paciente establecen ahí una relación que no es la mera de la infiltración, ¿no? Sino que tienen que ir viendo la evolución de cómo va el proceso regenerativo. Sí, más que un tratamiento largo con el paciente, porque tú primero ves y tienes que diagnosticarlo. O sea, el problema primero es ver para qué está indicado. Ver si tiene indicación de este tratamiento. Y ahora luego aplicarlo. Y además, como tú tienes que sacar la sangre, esperar que salga, tienes mucha relación con el paciente. Y luego la aplicación, que no es inmediata, o sea, cuando se hace, más hacen sobre todo guiado por eco o por rayos. Entonces son procesos largos que llevan un tiempo en consulta prolongado. Claro, entiendo que los profesionales que están haciendo estas innovaciones terapéuticas, claro, este tipo de nuevos tratamientos no están en manos de cualquier médico. Hombre, no deberían porque no es tan sencillo como parece. O sea, no es poner un tubo de sangre centrifugal, sacarlo, no. Es sacar de la forma que hay que sacarlo y el producto que tú quieres, que no es el mismo para cada paciente, y luego aplicarlo exactamente en el sitio que tiene la lesión. Pero de todas formas, lo complicado de todo eso es diagnosticarlo. Usted tiene un problema del tendón del hombro, este en concreto, y ahí es donde hay que situar el tratamiento. Entonces, lo razonable es que la gente que tenga experiencia en el campo. Doctor de la Varga, ¿usted cuánto tiempo lleva ya aplicando este tipo de terapia? Bueno, muchas, yo creo que son desde 2009. Posiblemente sea usted uno de los pioneros. Uno de los pioneros aquí en Málaga, seguro, y a nivel nacional. Y usted que también ha tenido relación también con deportistas de élite, deportistas del Málaga fundamentalmente, del club de fútbol. ¿Usted ha visto buenos resultados y resultados equiparables en los deportistas de élite y en las personas como usted y como yo? Sí, es que yo lo digo siempre, o sea, los deportistas de élite no tienen una mayor calidad, ni tampoco tienen una mayor servicio, un servicio médico distinto. No, lo que lo tienen es más pronto y más cercano, más continuado. Igual de rápido que se recupera un deportista de élite, lo puede hacer una persona normal con una lesión similar. Son lesiones que tenemos todos los que hacemos
pasemos un poco más adelante. Esto es una realidad del día a día, que cualquier persona pueda acercarse a su clínica y encontrar esa terapia a día de hoy. Pero quería usted hablarme también un poco de por dónde va a ir el nuevo camino, el futuro de los factores de crecimiento y otro tipo de terapias que van a poder sumarse a esta. Claro, Hábleme un poco y de hecho no es un futuro, es una realidad. O sea, actualmente cuando el proceso degenerativo, la lesión es leve o moderada, le aplicamos el plasma. Es decir, tú tienes pérdida de pelo, pero te queda pelo. Pues yo te echo crece pelo. Eso es el plasma, es una proteína que estimula que tus tejidos crezcan. Pero cuando ya la pérdida de pelo es mayor, ya el estimulante nos falta, entonces hay que echarle pelo y crece pelo. Aquí aparecen las células madres. O sea, cuando la pérdida de tejido ya es mayor, lo que ahora aplicamos es células que se conviertan en ese tejido que le faltan las células y proteínas que estimulen su crecimiento. Lo que te comentaba, ahora somos capaces de crear tejidos. Lo que estamos todavía que no lo somos capaces de crear el órgano. El órgano total. O sea, la rodilla no somos capaces de crearla, pero el cartílago como tal sí. Y cada vez se está trabajando más. Esto va a una velocidad de vértigo. Tremenda. O sea, esto, entiendo, ¿no? Las publicaciones son diarias con innovaciones en los métodos, en las formas y sobre todo en los conocimientos. Antes se pensaba que esto eran proteínas o células que hacían su función de forma simple. No, es mucho más complejo. O sea, las células madres, cuando tú las aplicas, tienen funciones hormonales, tienen muchas otras cosas. Bueno, quedarán para que hablemos otro día. Claro, es muy amplio. Y que está abriendo un campo que es tremendo. Que es el de la regeneración. Una de las cosas, doctor de la Varga, que a mí me gustaría desde inicio en nuestro nuevo programa de salud, Más Salud en 101 Televisión, es que la medicina, todos los tratamientos innovadores, todos los tratamientos que dan respuestas nuevas a problemas antiguos, no están exentos de tener efectos no deseables o efectos secundarios, ¿no? Que a veces las personas se lo encuentran y solo creen que en todo este tipo de terapias solo hay beneficios, pero a veces también nosotros tenemos que avisar a la gente que no todo el mundo puede ponérselo. Por ejemplo, ¿qué personas no se podrían poner este tipo de tratamiento porque tengan una enfermedad crónica de otro tipo o porque estén tomando una fármaco? La limitación es muy concreta. Aquí las terapias celulares regenerativas solamente están por ahora claras que no se pueden utilizar en pacientes con antecedentes de cánceres activos o activos en los últimos 5 años. Es lo único que no tenemos claro, hasta qué punto las terapias regeneradoras pueden estimular que ese cáncer se reactive. Es la única limitación que hay. La otra limitación para el tema del plasma es que no estén tomando un antiagregante plaquetario, la aspirina. Claro. Pero porque hace que no sea efectivo, pero no porque sea una contraindicación. Perfecto. Es porque las plaquetas necesitan pegarse para activarse. Entonces necesitarían dejar un tiempo de tratamiento durante una semana. Y luego se podría poner. Claro, a los pacientes que están anteagregados. ¿Y qué efectos secundarios puede encontrarse un paciente a veces? Dolor. En el punto de infiltración. Dolor en el punto de la infiltración. Ya está, porque al fin y al cabo son células vivas que causan algún tipo de inflamación. La inflamación y la regeneración van paralelas. Entonces, hay veces, eso pasa sobre todo cuando tú la infiltración no la haces de una forma precisa. O sea, si tú, con ayuda de un ecógrafo o de un aparato de rayos, tú localizas y sitúas las células donde tienen que estar, la posibilidad de que tengas una inflamación es menor. Si tú lo haces sin ver dónde la estás poniendo, lo normal es que por el camino vayas dejando esas células que acaban irritando, que no es una cosa frecuente, pero que podría pasar. Una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención y que seguro que a nuestros televidentes también le ayuda es que cuando un médico como usted, el nivel que tiene usted de traumatología deportiva, que trata a deportistas de élite, la experiencia que va teniendo con ellos, porque los tiempos de recuperación están un poco como forzados, obligados, ¿no? Porque la vida del deportista es corta y necesita competir continuamente eso. Si eso a usted también le sirve para ir avanzando y cogiendo experiencia para luego el común de los mortales, ¿no? Claro. Si eso ayuda. No, de hecho a mí la experiencia me la ha dado el común de los mortales, claro, porque es mucho más volumen. Los deportistas de élite son pocos. O sea, yo llevo cerca de 10.000 casos tratados. A mí me ha dado mucha experiencia en cuanto a poder decirle al paciente qué puede esperar. En función del grado que tiene de degeneración o de progreso de la enfermedad. Usted le puede decir cierto pronóstico. Claro. Usted puede esperar una expectativa razonable, en qué tiempo, para que no se establezcan falsas esperanzas o malentendidos. Eso es lo que te da la experiencia, ¿no? Claro. Porque es lo que te permite ir viendo.
hacer algo tan nuevo lo que requiere es volumen de pacientes para sacar conclusiones. O sea, el que yo tenga la experiencia de 5 pacientes no es extrapolable al resto de la población. Claro, el momento que ya tienes 500, ya las conclusiones las puedes compartir de alguna forma. Entonces, es lo que a mí se me ha dado el tiempo. O sea, que yo puedo informarle, que los pacientes sobre todo lo que quiere decir, ¿y esto cuándo voy a empezar a notar algo? Claro. Sí es verdad, ¿no?, que cuando nosotros vemos en alguien conocido algún tratamiento, alguna innovación médica, como que a la persona normal le genera un poco más de confianza, ¿no? Cuando uno va a su clínica y ve que usted ha tratado a muchos deportistas de alto nivel, a uno como que le queda la tranquilidad, ¿no?, de decir, bueno, si se pone en manos del doctor de la Varga tal profesional que necesita de una forma rápida recuperarse, pues para mí también me beneficiaré de eso, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar también esos deportistas que tienen también una responsabilidad social con el resto de personas, ¿no? En el sentido de decir, cuando ellos hablan de sus tratamientos, yo he visto muchas veces a Rafa Nadal decir, bueno, si no me hubiesen ayudado de esta forma, ¿no?, si no me hubiesen ayudado de otra, pues posiblemente yo no podría estar compitiendo, y le da valor y le da credibilidad a los equipos médicos que le han tratado, ¿no? ¿Usted lo siente eso? Sí, pero es que hay un error grande. O sea, los médicos la experiencia no la tenemos tratando los deportistas de élite. Llegamos a ellos porque los tratamientos ya los hemos usado mucho tiempo en gente normal. O sea que le podemos decir que el deportista de élite se beneficia del resto de la mortales, experiencia del resto de los mortales. Claro, o sea, ¿no? Nunca se opera un tratamiento de estos tan definitorios de forma repentina. Se lleva tan tiempo probándolo y mejorándolo. Claro, o sea, yo realmente he aprendido con el paciente que veo todos los días en la consulta. Eso me ha permitido tratar a deportistas de élite, no al revés. Claro, y luego somos de la misma pasta, ¿no? Pues nosotros le tenemos que decir que somos igual de vulnerables, somos los mismos de hipocondríacos, somos los mismos todos. Yo cuando no me sea preguntan uno siempre no. que por qué los futbolistas se recuperan antes, yo digo siempre, porque tienen unos fisioterapeutas estupendos, que están pendientes de ellos todo el día. Los médicos somos los mismos, los tratamientos somos los mismos. Quizás actuamos antes y el seguimiento es más cercano. En el caso del mundo del fútbol, es el equipo de fisioterapeutas tan genial Claro, que están continuamente encima de ellos y ayudando a que su proceso de recuperación sea... acortas tiempos. O sea, y la medicina regenerativa, sobre todo, lo que hace es acortar los tiempos de curación de los procesos. A veces uno también lee la prensa o escucha la radio o ve en televisión algunos procedimientos milagros, ¿no? Y algunas terapias milagros que dicen, bueno, este hombre ya no estaba y le han hecho un tratamiento en una clínica de Bulgaria que ha ido. Cuéntenos un poco, porque usted también habrá sufrido pacientes que han hecho ese esfuerzo de ir por ahí, incluso deportistas de élite, y luego han regresado con la realidad de ese tipo de cosas. Sí. También nosotros estamos obligados un poco a decir, cuidado, aquí siempre hay que trabajar con evidencia científica, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no? O sea, todo el mundo puede plantear que es un tratamiento milagroso y si vienes tú y lo haces, bueno, pues ya está, ¿no? En el mundo del deporte ocurre mucho, pero también en el mundo normal. Yo tuve una paciente que vino a pedirme permiso para irse a Badajoz a quemarse la oreja. Se llama la moxibustión. O sea, existe. Evidencia científica ninguna. El tema de la terapia regenerativa tiene mucho de soporte científico detrás. Te digo, tienen mucho, o sea, digo, en los últimos 5 años, el mayor número de publicaciones científicas es en el mundo de las terapias regenerativas, con lo cual es lo que te da el soporte. No se nos ocurriría hacer esto sin que tuviera unos ensayos, o sea, sin que tuviera ya gente que tiene un número de pacientes y tiempo de evolución para dar un peso específico para poder utilizarlo. Claro, a veces uno puede escuchar en su ámbito que no ha resultado bien la terapia regenerativa, empiezan a generar dudas sobre eso, y muchas veces por lo que usted dice, ¿no? Por un lado, porque el diagnóstico no fue el correcto, ¿no? La mayoría de las veces, otras veces porque realmente no ha resultado, y otras veces también porque no le han hecho terapia regenerativa como tal, ¿no? También. Porque a todo el mundo que dice, bueno, me han infiltrado, este tipo de cosas, las infiltraciones no son sinónimo de terapia regenerativa, ¿no? Hombre, es muy común que el paciente que ya se ha puesto plasma antes venga diciéndote, es que me han tratado con células madre. No, no son células madre, es plasma rico en plaquetas. Bueno, por desinformación o porque el profesional que te lo puso no te lo supo explicar, ¿no? O sea, todo esto tiene unos porcentajes de éxito y que suele mantenerse en los tratamientos. Siempre que esté bien indicado. Claro, y bien aquí el tema es que, claro, o sea,
la frase mejor es que milagros no hacemos, porque el milagro no existe. Entonces, lo que es curable con este tipo de terapia irá bien, y lo que ya está en un estadio muy avanzado, pues tendrá que tener una solución quirúrgica. O sea, esto lo que está es, de alguna forma, retrasando o eliminando parte de las opciones que teníamos quirúrgicas antes. Mucha gente también nos pregunta a veces si esto es como otro tipo de tratamientos que uno solo puede hacer una vez y ya no más en su vida. Depende. O sea, la mayoría de las lesiones degenerativas son o bien por una alteración anatómica, el caso de la condromala ceratuliana, que tú la puedes tratar, la vas a corregir si está en estadio de ser corregida, pero como el origen es una anomalía anatómica que tú no puedes cambiar, volverá. En el caso del plasma con plaquetas, la duración de tratamiento suele estar entre 9 y 15 meses. En el caso de lesiones tendinosas crónicas, si son por sobreuso y tú las arreglas, las regeneras, pero no vuelves a darle esa sobrecarga, el caso de un corredor que dejara de correr o corriera de otra forma u otra intensidad, pues puede que no volvieran a aparecer. O sea, depende mucho de cuál sea la causa, el origen de esa degeneración. En la gran mayoría de las veces, lo normal es que sea necesario repetirlo cada año. Yo tengo la seguridad que después de esta entrevista tan amigable con usted, seguro que nuestros televidentes tendrán más claro qué le puede ofrecer la terapia regenerativa y sobre todo la importancia de ponerse en las manos correctas para llegar a un diagnóstico correcto, una indicación de tratamiento y poder beneficiarse precisamente de esa terapia. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor de la Varga. Espero seguir en esta temporada hablando más con usted. Seguro que nuestros televidentes, nuestros espectadores lo van a agradecer. Y ahora ya lo despido y no sé si quiere dejar un último mensaje de las terapias regenerativas. Bueno, que hay mucho por hacer, que es la solución para muchos problemas que hasta ahora no lo tenían y que son realidades, que no son tratamientos milagros. O sea, que busquen a un profesional que tenga experiencia y que lo haga adecuadamente y seguro es que le va a ir bien. Muchísimas gracias, doctor de la Varga. Bueno, pues después de esta magnífica entrevista, damos tiempo para unos mensajes publicitarios.